Soy el psicólogo Omar Susano, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y el día de hoy pues vamos a tocar una temática muy interesante respecto a la normalidad, las divergencias, las diferencias individuales y por ahí alguna que se me haya olvidado, colega. Pero bueno, si gustas presentarte. Hola, ¿qué tal, colega? Israel, aquí soy psicólogo y tanatólogo clínico aquí, nuevamente en perspectivas psicológicas y pues sí, son temas ahorita que vamos a tocar, ¿no? Como dices, normalidad, divergencias, las diferencias individuales, ¿no? Y la disociación, ¿no? También habíamos comentado que Sí. podíamos tocar en este podcast. Y si te das cuenta, ya habíamos tocado una temática, o en varios podcasts habíamos hablado un poco de normalidad, ¿no? Porque también, no sé si igual le quieras decir a los espectadores, pero parece que la normalidad a nosotros como psicólogos nos hace mucho ruido, ¿no? Pero me gustaría a lo mejor que nos ayudaras explicándole a las personas por qué nos hace tanto ruido la palabra normalidad a los psicólogos. Pues mira, ahora sí que cuando escuchamos, ¿no? En general, en la vida cotidiana, escuchamos esas palabras, como que en automático las entendemos como algo bueno y algo malo, ¿no? Lo que es normalidad, como que luego nos lleva a algo bueno, algo que está bien, y anormalidad a algo que está mal, ¿no? O algo negativo, algo malo, pero en psicología vamos a ponerlo así, muy relativo esto, porque no necesariamente va a tender a algo malo, lo anormal, o a algo bueno, lo normal. Sin embargo, cuando entramos al aspecto de la psicopatología, es decir, el estudio de las enfermedades, ya sea en cuestión mental, psicológica, o en el aspecto físico, o en el ámbito médico, pues sí, ahí sí tendríamos que estar hablando de, cuando hablamos de normalidad, por ejemplo, una conducta normal o una conducta anormal es para diferenciar precisamente entre algo que consideramos está dentro de los estándares, me refiero a la conducta normal, lo que la mayoría hace, y la conducta anormal como algo que se sale fuera de lo común, pero que tiende hacia los trastornos mentales, hacia los trastornos de personalidad. Por eso nos hace ruido, ¿no, colega? Y vamos a ponerlo así a grandes rasgos, pues vamos a ponerlo como que son dos conceptos a lo mejor difíciles de definir, ¿no? Dependiendo del contexto, lo que es normal o anormal puede sí efectivamente relacionarse a algo correcto o incorrecto, algo bueno, algo malo, algo que está bien, algo que no es aceptado, ¿no? Pero vamos a tratar de llevarlo al terreno de lo que es la sociedad, la cultura, ¿no? O un grupo de personas, una comunidad, e incluso tal vez podríamos estar hablando dentro de un mismo país, en distintas zonas o estados. Eso puede ser, en algún estado puede ser algo normal y en otro no tanto, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, que normalmente lo vamos a delimitar hacia el contexto que nos rodea, o a la sociedad incluso, ¿no? Claro, claro, pues tal vez también otra parte del por qué de repente nos hace mucho ruido es porque el tema cultural aquí juega un papel muy importante, ¿no? Efectivamente, como la frase muy mexicana de a donde fueres, haz lo que vieres, tiene mucho que ver con esta cuestión cultural de adaptarte al lugar en donde vives, ¿no? Porque al final de cuentas tú puedes considerar demasiado diferente o divergente o contrario a tus costumbres hacer ciertas cosas que en ciertos pueblos o en ciertas comunidades son normales, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, no, ¿quién eres tú o quiénes somos nosotros para criticar, ¿no? Esas cosas que hacen las personas, ¿no? Entonces, acá cuando llegué a Morelia, y más cuando he conocido la costa, un poquito por allá en Fiernillo, en Arteaga, en Michoacán, las personas, por ejemplo, para hidratarse, se toman una cerveza, ¿no? O sea, en lugar de tomar agua, toman cerveza. Y cualquier persona o esa misma situación en cualquier ciudad se vería como que son unos alcohólicos, ¿no? Cuando en realidad allá te das cuenta que por el calor que hace es lo único que quita la sed. Entonces, son cosas que de repente en cualquier otro lugar se verían como de borrachos y demás, pero en ese lugar específicamente las personas se hidratan con eso, ¿no? Y tú ves a señoras y ves a señores, ¿no? Y de diferentes edades, de diferentes gremios sociales, y hacen lo mismo. O sea, en realidad tiene mucho que ver con el clima, ¿no? Pero así como eso, pues de repente a lo mejor en las ciudades, pues también podemos ser foco de los pueblos, ¿no? De los pueblos cercanos. Yo alguna ocasión escuché decir a una muchacha en una locación de aquí muy cercana, que se llama La Aldea en Michoacán, y decía, es que los de la ciudad, los de Morelia, son bien extraños, ¿no? Por eso con ellos casi no convivimos. Entonces, el hecho de pensar que efectivamente por ser de una ciudad somos más alocados, porque es lo que decía, que eran más alocados, que tenían la mente más abierta, ellos, esa era la percepción, digamos, de los pobladores de esa comunidad. Y entonces ese tipo de cosas ocurren, ¿no? O sea, nos podemos ver diferentes, pero por el simple hecho de vivir en una localidad, en un pueblo, en un rancho, porque ellos se asumían como que eran de un rancho, o ser de la ciudad, ¿no? A mí en lo personal me ha tocado vivir mucho tiempo en ciudades,
y en cada ciudad veo que efectivamente ese libre albedrío, esa libertad, ¿no? Esas posibilidades individuales o diferencias individuales, pues en realidad las llevan a su máximo en las ciudades, ¿no? Porque también es cierto que en las ciudades ocurre que hay muchas personalidades, ¿no? Muchas diferencias, las personas asumen de repente roles, ¿no? O se visten extravagantemente, o cambian a cada rato de vestimenta, ¿no? Lo que a lo mejor, fíjate, una de las cosas que se me viene a la mente cuando llegamos a ese pueblo llamado La Aldea, es que ahí se vestían formal los fines de semana. ¿Por qué? Al principio no sabíamos. ¿Por qué? Pues porque había jaripeos, porque había fiestas los fines de semana, y para ellos era vestirse formal el fin de semana, y toda la semana fachosos. Y al contrario, nosotros traíamos la rutina de vestirnos formal, pues, del diario, ¿no? O sea, tratar de lo más formal posible del diario, y el fin de semana todos fachosos, ¿no? Porque al final de cuentas nuestra rutina, en su defecto, era ir a trabajar o ir a la escuela, hacer actividades comunes diariamente, y el fin de semana, pues, descansar, ¿no? Y efectivamente, por esa simple situación, pues se nos tachaba, ¿no? De que ustedes, ¿por qué no se arreglan, no? Cuando en realidad todas las semanas habíamos arreglado, pero el fin de semana no. Entonces, no sé si te venga a la mente alguna situación, colega, que tú también hayas visualizado, tal vez en tu contexto, y que nos puedas compartir. Sí, pues ahorita que mencionas esto, ¿no? De salir a algunos lugares, por ejemplo, en el modo de hablar, ¿no? Utilizan algunas palabras que no son normales, ¿no? Para uno de donde uno viene, pero en esa comunidad o en ese lugar, pues son normales utilizarlas. Eh, a lo mejor incluso cuando tienes la oportunidad de ir a varios lugares, ¿no? No nada más salir a uno u otro, sino ya has ido a otros lugares, pues sí, sí ves estas diferencias, ¿no? Cómo es normal aquí esto, cómo es normal aquello, cuando a lo mejor en tu lugar de procedencia donde habitas, pues no sería tan común o tan normal, ¿no? O las comidas, por ejemplo, ¿no? La forma en que come la gente también, pues aquí es más normal que utilicen ciertos condimentos o cosas así, y a lo mejor donde vienes no lo es tanto, a lo mejor te lo sirven de una forma, ¿no? Que se te haría extraño, ¿no? Por ejemplo, fíjate que ahorita que está eso de servir o algo así, la comida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el atole, el champurrado. Cuando fuimos a Oaxaca, en algunas zonas, lo sirven, pero como en un tazón donde uno aquí comería a lo mejor la sopa o el caldo, allá no, allá lo utilizan para eso, y, pues, se hace extraño, ¿no? O incluso las modas también, ¿no? A la hora de vestir, ahorita que mencionabas también, viene a la mente un poquito la vestimenta, como es normal ver ciertas vestimentas en algunos lugares que pues de donde tú vienes no se utilizaría, ¿no? Como mencionas, esta parte de lo casual. Por ejemplo, si vas también a una playa o a lugares donde está el mar, pues lo normal es andar con el short, la playera o hasta sin playera, sin camiseta, ¿no? Y cuando estás en la ciudad, pues eso sería hasta un poquito anormal, por decirlo así, salvo días que hace mucho calor, ¿no? Pues ahí sí puede salir la persona con un short, pero normalmente ves a las personas con ropa más o menos casual o de vestir o pantalones, ¿no? No los verías con short a lo mejor en la ciudad, ¿no? Lo normal es ver a la gente con pantalón, ¿no? En cambio vas a la playa y pues sería raro, muy anormal, por decirlo así, ver a la gente de vestir o con pantalón ahí en la playa, ¿no, colega? Así es, y sin embargo también el tema de la globalización juega un papel importante en este aspecto, porque al final de cuentas hoy en día con tanta información en nuestras manos, pues definitivamente las personas solemos tomar modas, efectivamente puede ser hasta de las series que vemos, de películas, también podemos hasta seguir algunos artistas y decir, este artista me llama la atención, y entonces seguir como que algunas rutinas que hace dicho artista, algunas formas en cómo se viste y demás, y adoptarlas, ¿no? Entonces la globalización, que es este proceso, digamos, de integración, ¿no? Interdependencia o cultural y de endoculturación y aculturación, que en ese sentido se habla de perder cultura, ganar cultura, pero hoy en día por las redes sociales, por el Internet, definitivamente se han acortado, digamos, las distancias entre localidades y, en su defecto, países y ciudades. Y hoy en día seguimos muchas modas, efectivamente, que son de otros países, ¿no? Y a lo mejor una cuestión muy, pues a lo mejor ya para nosotros hasta normalizada, pero es que de repente nuestros parques, ¿no? Y jardines de las ciudades, de repente ya tienen a lo mejor hasta árboles que son europeos, asiáticos y demás, y ni cuenta nos hemos dado, ¿no? En muchas ocasiones hasta las personas que saben de eso nos hablan de que ese tal árbol, ¿no? La camelina o cosas así, son más de ciudades de Europa como Francia, como Bélgica, qué sé yo, y de repente vinieron a modificar ahora la flora y la fauna de una ciudad, ¿no? Donde de repente la gente, o perdón, los animalitos, digamos, que cohabitan con esos tipos de árboles, pues no son típicos de este país, ¿no? De esta ciudad, y de repente
ahora han atraído a nuevos roedores o a nuevos animales que de repente son contrarios al lugar, ¿no? Una de las cosas típicas que a mí me ocurrió, colega, en alguna ocasión, yo donde hice mis prácticas de mi carrera, fue ahí en Infiernillo, en Arteaga, Michoacán. Y hay un río muy conocido que se llama la presa de Infiernillo, donde hay una presa tal cual que le provee a Michoacán y a todo el país de energía y de muchas cosas. Y casualmente estaba la cuestión del pez diablo, ¿no? Un animalito que pues, le llamamos el limpiapeceras en los lugares, los tenemos a veces ahí como mascotas y demás, pero pues a alguien se le ocurrió echarlo, ¿no? Ahí a la presa Infernillo, y al rato resulta que ese animal se comía a las truchas, se comía pues cosas que comía la gente comúnmente, y ahora se estaba haciendo pues ahora mayor el incremento de ese tipo de animales, y ahora se estaban comiendo lo que comían pues, los humanos, ¿no? Y era muy difícil erradicarlo porque pues al ser un animal que tiene pocos depredadores, pues ahora era difícil acabar con él, ¿no? Y no se puede comer mucho porque tiene muchos huesos, entonces tampoco el ser humano podría ser su depredador. Entonces ahí ocurrió una situación así, pero estamos hablando ahorita de la flora y la fauna. Ahora resulta que pues de repente nuestras culturas como seres humanos, nuestras maneras de ser, pues también de repente pueden afectar a otros seres humanos, ¿no? Y de repente también podemos ser eso que ocurrió, a lo mejor que lo hemos dicho antropológicamente con el Australopithecus, ¿no? Con los neandertales, con el Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, ¿no? Que se supone que uno erradicó al otro, pero hoy en día, pues lo difícil es pensar que así está ocurriendo, ¿no? En la actualidad, pero por cuestiones de ideologías, por cuestiones de clasismo, que son los temas que hemos venido tocando, y que de repente le incomodamos a otras personas ahora por nuestra manera de ser, nos quieren, de repente nos odian, ¿no? Por ser psicólogos, ¿no? Nos odian por ser chilangos, dicen por ahí, pero no sé si de repente, ¿qué quisieras comentar respecto a esto, colega? Pues mira, sí me llamó la atención eso que comentas del pez, ¿no? Este pez, no sé si a partir de El pez diablo le llaman. el pez diablo. Así es. Sí, no, no sé si ese nombre o sobrenombre, porque pues no creo que sea su nombre científico, ¿no? Eh, Viene a partir de precisamente el cambio o vamos a ponerle entre comillas, el daño que estaba ocasionando, ¿no? Y por ahí le ponen por eso el pez diablo, ¿no? Por las diabluras que estaba generando ahí, o ya se conocía así desde antes y pues ya coincidió que estaba ocasionando ahí. Es el Plecostomus. Hipostomus, Plecostomus es su nombre. Sí, pues se me hizo ahí anecdótico esta situación, pero fíjate, por ejemplo, este ejemplo que pones, pues nos lleva a eso de lo normal y lo anormal, ¿no? Por ejemplo, ahí el pez, este diablo era anormal que estuviera en ese ecosistema, sin embargo, empezó a generar varios cambios que estaban ya hasta perjudicando, ¿no? De una o de otra manera ya a la fauna que estaba ahí. Y es lo mismo que sucede en la sociedad, ¿no? Cuando nos vamos a esta parte de la normalidad, vamos a entender lo que se puede uno basar en lo que es el comportamiento, en las conductas que uno observa en la gente, en la forma de pensar o de sentir, ¿no? La forma incluso hasta de reaccionar ante situaciones donde pues vamos a ver esta parte de lo normal, lo anormal, por ejemplo en las ciudades, ¿no? Ahorita comentaba sobre la vestimenta, pero también en los comportamientos, también es interesante irnos hacia ese punto, ¿no? Cómo puede variar, ya comentaba sobre al respecto del contexto social o incluso cultural, ¿no? O incluso hasta del tiempo, ¿no, colega? Lo que antes era normal, ahora ya no lo es tanto, o lo que antes era anormal, ahora en estas épocas o tiempos ya es normal. Ajá. Por ejemplo, antes era muy normal ver a los niños jugando ahí en la calle, todos ahí en grupo, jugando pues varios juegos, ¿no? Principalmente a lo mejor los niños jugando ahí fútbol o ahí correr, corretearse, todo eso, o las niñas a lo mejor se juntaban ahí para jugar con sus juegos de té, ¿no? Que era la tacita, los platos, todo eso que van ahí como estereotipando, ¿no? De alguna forma, pero pues así era antes, ¿no? Era muy normal ver a todos ahí jugando en la calle. Ahora ya no es tan normal, ¿no? Ahora ya sería casi, casi hasta anormal verlo en varios lugares por los riesgos que hay, por las formas de convivencia, ¿no? Antes, pues era difícil, por ejemplo, en los 80s o hacia atrás, pues era muy complicado que tuvieran los niños juguetes, más bien videojuegos, ¿no? Me refiero más a los videojuegos o no había las aplicaciones estas del streaming, el internet pues prácticamente no existía en las casas, entonces era muy normal que los niños salieran a jugar, ¿no? Ahora no, ahora se, se comunican, ¿no? Por todos estos medios electrónicos, los videojuegos ya se conectan por medio del internet, a la red, entonces cada vez va cambiando la forma de convivencia, entonces lo que antes era normal, ahora ya no, y lo que antes era anormal, pues ahora ya es normal, ¿no, colega? Por eso es tan interesante este tipo de temáticas, ¿no? Desde
esta perspectiva de lo social, de lo cultural, cómo también va cambiando, no nada más de por zonas o por regiones, sino también por épocas, ¿no, colega? Lo que antes era inaudito, ahora pues ya no lo es tanto. Así es, colega, y también para no normalizar este tipo de cosas, pues también le mando un saludo a mi novia, que por cierto por ahí nos está viendo, y no quiero que se normalice el no saludar, la verdad, porque definitivamente ese tipo de cosas hay que empezar a fomentarlas, ¿no? Creo que de repente se nos olvida que efectivamente podemos fomentar cosas, ¿no? Podemos ser iniciadores de algunas cosas. Una cuestión que también he observado, colega, y que yo de hecho veía muy comúnmente aquí en Morelia, en Michoacán, pues es que de repente yo veía que muchos, pues amigos, podría decir, ¿no? Porque eran parte ahí de la camaradería y demás, pues aquí en Michoacán es muy común que sean migrantes, ¿no? Entonces tú los veías venir nada más los fines de año, ¿no? Convivir con nosotros, jugar fútbol, etcétera. Y yo visualizaba, yo observaba, a lo mejor por eso soy psicólogo, no lo sé, pero desde entonces no era psicólogo, yo observaba mucho sus personalidades, cómo eran diferentes efectivamente a los demás, ¿no? O sea, a los que estaban ahí. De repente eran personas que te podían entender más, o que de repente les parecía que tenían la mente más abierta, o que de repente te platicaban cosas diferentes, ¿no? Y yo notaba mucho que eso pasaba pues con las personas que venían, efectivamente, como le llamamos acá en México, del otro lado, ¿no? Que venían de Estados Unidos, pero que eran pues lógicamente mexicanos, eran ciudadanos de ahí de la comunidad, pero se habían ido y habían emigrado y habían regresado pues para visitar a su familia. Y yo me daba cuenta que de repente en el aspecto cultural, en varios aspectos, pues ya hasta hablaban inglés o un inglés pocho que aquí le llamamos en México a medias, pero también veía esa parte, ¿no? Sociocultural que de repente pues tenían la mente un poquito más amplia y me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo de repente antes pensaba eso, que las personas que habían tenido la oportunidad de viajar, de ir a otros lugares, pues que podían desarrollar este aspecto sociocultural, ¿no? Esta dinámica de personalidad, de gente, del don de convivir, de cohabitar con las personas y su socialización era diferente, ¿no? Con el tiempo, pues bueno, también me percaté que para mí iba a ser difícil como salir al extranjero y cosas así, entonces me di a la tarea también de tratar de tener un nivel sociocultural también amplio y esto pues definitivamente, y lo hemos platicado contigo, pues me lo dieron los libros, me lo dio el estar viendo también películas, etcétera, fue mi manera a lo mejor de empaparme un poco de esta cultura o de la globalización, ¿no? La globalización la adopté de esa manera, intentando también no quedarme pues por debajo de la norma, efectivamente tener un estándar sociológico, sociodemográfico, etcétera, y conocer muchas cosas, ¿no? Esa fue siempre mi intención. Con el tiempo no sabía para qué servía o por qué me iba a servir esto, pero definitivamente hoy en día que soy psicólogo, que doy terapia, me doy cuenta que me sirve para mucho, ¿no? Y que esta parte me ha servido efectivamente el aspecto cultural para entender muchas veces a las personas que vienen a terapia, ¿no? En alguna ocasión también platicamos cómo esa misma situación cultural, ahora que entrevisté a 32 psicólogos a nivel nacional, te da para poder ser a lo mejor psicólogo de tu comunidad, pero probablemente no te dé para ser psicólogo de otra comunidad, ¿no? Esa es una situación a lo mejor que, que ha ocurrido, que por lo cual se siguen buscando en Yucatán a psicólogos que ahí estén en Yucatán, se sigue buscando en Chiapas psicólogos que estén en Chiapas, porque a lo mejor el aspecto cultural sí jugaría un papel importante, ¿no? En estas diferencias individuales, el ser culturalmente aceptado o no aceptado, creo que es una parte muy importante en el aspecto psicológico. Y respecto a esto, pues no sé si también quisieras comentar algo al respecto, colega, en cuanto a cómo nos puede ayudar a lo mejor como psicólogos el aspecto cultural, como personas, ¿no? El aprender, tener todo este bagaje, ¿no? Sociocultural. No sé si quisieras comentarnos algo al respecto, colega. Claro que sí, colega. Mira, algo que hemos platicado, como comentas en otros podcasts, es precisamente esa necesidad que tenemos de siempre seguir estudiando, de siempre seguirnos preparando, de siempre seguir conociendo, porque pues nuestra profesión nos lo exige. Ajá, ya ni siquiera es de si quiero o no, más bien tengo que. Ajá. Obviamente, si lo hacemos, que nosotros pues, sabemos que lo hacemos con gusto, pues mejor, ¿no? No algo como forzado, ¿no? Sino tenemos que ampliar siempre ese conocimiento, como mencionas, ese bagaje cultural, porque tratamos con muchas personas. Entonces, ahorita que tocamos estos temas, cuando hablamos de la situación de lo normal, y lo anormal es, vamos a ponerlo así, de lo que es más esperado, de lo que es más típico, de lo que se presentaría comúnmente, ¿no? Incluso también luego entramos a este concepto de la curva, ¿no? Que hablamos donde entra el aspecto de lo normal y lo anormal ya sea cuando está muy por encima o muy por debajo de ciertos estándares, ¿no? Cuando ya nos vamos al el aspecto estadístico, cuando hablamos de normalidad y anormalidad, pues hablamos de algo que es esperado, me refiero a lo normal, y algo que no sería tan esperado. Ajá, entonces hay que ver esta situación para entenderlo, porque dentro de lo que es la consulta psicológica, pues sí es importante saber que vamos a esperar situaciones anormales, ¿no? Porque eso a lo mejor implica, ya hablando de lo que es la psicología clínica, en el aspecto de la psicoterapia o la atención psicológica, cuando una persona se sale de lo normal,
pues seguramente le va a llevar a tener problemáticas o conflictos psicológicos, emocionales, en el aspecto de la salud mental o de la salud física, ¿no? Se sale de la norma, entonces esto le va a llevar a tener complicaciones y en el aspecto de la psicología clínica entraríamos al mundo de lo anormal, ¿no? De lo que le va a generar un malestar a esta persona o conflicto, pues, y obviamente eso es lo que debemos de trabajar, ¿no, colega? Hemos platicado cómo podemos tratar desde alguien que se dedica a la arquitectura, a la medicina, incluso hasta propios colegas, ¿no? Atendemos psicólogos, podemos atender a otros psicólogos, a otros colegas, y tenemos, puede ir cualquier persona, ¿no? Prácticamente, y pues obviamente su forma de pensar, de actuar, pues es diferente a la de los demás, que a las demás personas que también atendemos, y por eso también la necesidad de estar preparados, de conocer de muchísimos temas, ¿no? O incluso hasta de manejar o dominar, ¿por qué no? También algunos otros temas, y eso pues nos da más herramientas para poder apoyar a la gente que acude a consulta, colega. Claro, y si me lo permites, igual voy a leer un poco de la investigación que realicé respecto a la normalidad y los diferentes temas que hoy abarcamos. Y por aquí mencionó Meta, ¿no? Respecto a que las personas normales, en un sentido amplio, se refiere a individuos que se ajustan a lo que se considera típico o estándar en una sociedad o cultura, ¿no? Entonces hablamos ahora de algo típico, ¿no? De adaptarse a la sociedad que ya hemos comentado. Y ahora voy a tocar una serie de conceptos respecto a la normalidad. Hay por ahí alguno hasta estadístico, ¿no? Para que pues la gente también tenga esta amplitud. Y respecto a la normalidad como salud, esta teoría muy común en medicina define la normalidad como la ausencia de enfermedad o patología. Implica un estado de bienestar físico y mental donde los individuos funcionan de manera óptima y sin limitaciones. Sin embargo, algunos autores critican esta definición señalando que la salud absoluta es rara y que la adaptación a ciertas condiciones de vida, incluso con limitaciones, puede ser considerada normal. Ahora, la normalidad como promedio en la estadística, ¿no? Este enfoque define la normalidad como aquello que se encuentra dentro de los rangos de frecuencia más comunes en una población, utilizando la curva de Gauss como referencia. Por ejemplo, en una población, la altura promedio de los hombres se consideraría normal, mientras que las alturas extremas, muy altas o muy bajas, serán consideradas anormales estadísticamente. Sin embargo, esta definición puede resultar limitante, ya que no considera la calidad de las conductas o la adaptación individual. Por otro lado está la normalidad como proceso. Esta perspectiva ve la normalidad como el resultado de un proceso dinámico y continuo de adaptación a diferentes circunstancias. Considera que lo normal no es un estado estático, sino un equilibrio cambiante entre factores internos y externos, como la evolución del individuo, su contexto social y sus experiencias. Esta visión se enfoca en cómo las personas se adaptan a diferentes situaciones y desafíos a lo largo de sus vidas. Por otro lado está la normalidad como ideal o utopía. Esta teoría se basa en la idea de funcionamiento mental y emocional óptimo, a menudo inspirada en modelos teóricos como postulados por Freud sobre el ego normal. Considera que la normalidad es un ideal inalcanzable, un estado de armonía y equilibrio perfecto que difícilmente se alcanza en la realidad. Por otro lado está la normalidad como aspecto sociocultural. Esta perspectiva considera la normalidad como aquello que es culturalmente aceptado y esperado dentro de un grupo social específico. Lo que se considera normal en una cultura puede ser diferente en otra, lo que refleja la influencia de los valores, las normas y las costumbres de cada sociedad. Este enfoque puede ser útil para comprender las diferencias culturales y evitar el etnocentrismo. Normalidad como funcionamiento. Esta teoría se centra en la capacidad de un individuo para funcionar de manera efectiva en diferentes roles sociales, como el trabajo, las relaciones interpersonales y la participación en la comunidad. La falta de funcionamiento efectivo en estos roles puede ser considerada un indicador de anormalidad. Está también la normalidad como proceso individual. Esta teoría destaca la importancia del proceso de individuación, donde cada persona desarrolla su propia identidad única y se adapta a la vida de manera individualizada. Lo normal no es necesariamente seguir un patrón predefinido, sino encontrar un equilibrio entre las necesidades individuales y las exigencias del entorno. Y por último, el sesgo de la normalidad. Este sesgo cognitivo lleva a las personas a subestimar la posibilidad de que ocurran eventos negativos o peligrosos, creyendo que la normalidad cotidiana prevalecerá. Este sesgo puede ser peligroso en situaciones de emergencia, ya que puede dificultar la toma de decisiones y la respuesta adecuada ante situaciones adversas. No sé si respecto a esto quisieras comentar algo, colega. Pues nada más a lo mejor complementar un poquito por la situación de, ahorita que hablaba de la terapia, de la psicoterapia, principalmente en psicoanálisis, ¿no, colega? Manejamos lo normal y lo anormal como cuestiones de la existencia de las patologías, pero sí, como ahorita mencionabas, se me hace interesante esa parte, ¿no? De Freud, del psicoanálisis, que normalmente lo llevamos a ese punto, ¿no? De lo anormal, sí, definitivamente lo vamos a asociar a la psicopatología, ¿no? Ya tenga que ver con el funcionamiento psíquico esperado o no esperado. Ajá, entonces, sí es interesante ahorita tratar esta situación, ¿no? Como
vamos a ponerlo así, ¿no? La normalidad no solo implica como que ausencia del trastorno mental o de la enfermedad mental, sino también cómo funciona o cómo se adapta un individuo a la sociedad. Ajá. Si esta persona no es capaz de adaptarse a la sociedad, entonces estamos hablando de una anormalidad o de una psicopatología en este caso, ¿no? En el aspecto social. Entonces ahí entran lo que son las reglas, lo que la sociedad implica dentro de lo típico, dentro de lo esperado, dentro de los límites, ¿no? Vamos a ponerlo así, hay límites, entonces si sale de esos límites, ya sea de un lado o de otro, o si lo vemos hacia arriba y hacia abajo, a lo mejor lo que mencionaba sobre lo que es la campana o la curva de Gauss, que es así, ¿no? Digamos, entre esto de aquí está lo normal y ya hacia abajo o hacia arriba puede ser lo anormal, ¿no? Que por ejemplo en el estudio del coeficiente intelectual, cuando se sale hacia arriba, pues podríamos decir que es bueno, ¿no? Entre comillas vamos a ponerlo porque es una persona con mayor capacidad intelectual. Sin embargo, si se va hacia lo de abajo, pues es malo, vamos a ponerlo de esa manera porque ya está a lo mejor rayando en la deficiencia mental o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, bien interesante esto que mencionas porque sí, efectivamente, en lo que es el psicoanálisis sí nos vamos a ir a esta parte de lo normal es lo esperado, lo que está en los límites, lo que significa que es una persona que se adapta a la sociedad de acuerdo a su forma de pensar, de reaccionar, de sentir, sus expresiones emocionales, sus conductas, y lo anormal pues lo llevamos en automático a esos patrones de pensamiento o de conducta que pues son significativamente fuera de lo esperado y puede de alguna manera chocar con lo social o lo cultural, ¿no? Causando conflicto, dificultades de adaptación o de malestar. Entonces, aquí a lo mejor entrarían también estos conceptos, ¿no? De lo que es una persona que se adapta a la norma, en este sentido, sería una persona que se adecue y funcione dentro de una sociedad o dentro de una comunidad, dentro de un ámbito, ¿no? De acuerdo a las normas, a las reglas esperadas, a la forma de convivencia. Cuando esta persona se sale pues va a ser mal vista, ¿no? Así va a ser, y a lo mejor ahorita podríamos ya entrar a los otros temas que precisamente van asociados a esto, ¿no? Pero sí, definitivamente una persona que actúa fuera de lo normal, es decir, de manera anormal, o en este caso ya yéndonos hasta el conflicto o el trastorno mental, pues sí, va a ser una persona que sufra, ¿no? Y que incluso haga sufrir. Sí, ya entraríamos a otros terrenos que también hemos platicado, ¿no? Por ejemplo, la sociopatía, la psicopatía, ese tipo de trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, es normal que una persona se sienta triste, pero a lo mejor es anormal que una persona esté todo el tiempo triste, ¿no? Ya es un aspecto que se tendría que afrontar y que trabajar porque no es normal que una persona se mantenga en un estado de tristeza todo el tiempo o un estado de enojo o un estado de miedo, ¿no? Sin embargo, sí es normal que pues durante nuestra vida en algunos momentos padezcamos de tristeza, de miedo, de enojo, ¿no, colega? Por ahí te escucho. Ah, muy bien, colega, ya me escuchas, ¿verdad? Sí, ya te escucho. Sí. Pues también comentarte a lo mejor ahora otros conceptos que efectivamente pues surgen a partir de esta diferencia, en donde las personas divergentes pues son individuos que se desvían de patrones comunes o esperados en su comportamiento, pensamientos o estilos de vida. Por ahí las personas diferentes o las diferencias individuales es donde cada persona tiene características únicas que los hacen distintos unos a otros, ¿no? A lo mejor ahorita ya comparando estas dos definiciones podemos ver que, pues ya lo hemos dicho, quien se sale de la norma pues de repente pareciera ser alguien pues diferente, muchas veces en realidad lo juzgamos por su rol que cumple en la sociedad o pues, si afecta o no afecta a los demás individuos, ¿no? La frase tan típica mexicana y de Benito Juárez es el respeto al derecho ajeno es la paz y tiene mucho que ver con esta parte de las diferencias individuales, con aceptar a otros por su manera de ser, pero también de repente como psicólogos podemos pensar o como seres humanos podemos pensar hasta qué punto las personas tienen que ser diferentes o cuál es el grado de tolerancia que pudiéramos esperar de alguien que es diferente. Y aquí viene el tema a lo mejor de la disociación, ¿no? Que es un concepto muy psicológico y te lo leo aquí para que lo observemos, que es las personas disociadas en un contexto psicológico puede referirse a personas que experimentan disociación, una desconexión de sus pensamientos, sentimientos o identidad. Y en ese aspecto, colega, pues a mí me tocó atender a varias personas que pues lógicamente habían pasado por una situación tal vez de drogadicción previa y en el DIF pues llegaron muchas personas, me llegó a tocar atender, en donde pareciera que pues, o sea, es decir, están un poco desadaptados o se ven muy desadaptados a la sociedad, pero de repente, a pesar de eso, pues éramos capaces, a lo mejor con una persona específica éramos capaces de poder tener una conversación en donde esta persona pues ya se había afectado efectivamente neurológicamente, usaba palabras, frases muy rebuscadas, y yo intentaba pues entenderlo, ¿no? Pero finalmente teníamos una conversación, y ahí me di cuenta que
podía haber un poco de disociación, podía haber a lo mejor hasta un daño neurológico en donde él no sabía utilizar las palabras adecuadas para comunicarse. Y sin embargo, te repito, al tener a nosotros tener una conversación, pues yo me daba cuenta que él intentaba comunicarse, intentaba decirme algo, ¿no? Y en estas tuvimos un proceso de varias terapias en donde yo me empecé a dar cuenta más bien hasta el tipo de lenguaje que utilizaba, la manera en cómo lo decía y demás. Era como si ahora para él exclusivamente tuviéramos otro tipo de abecedario, otro tipo de vocabulario, ¿no? Y solamente nos entendiéramos él y yo, ¿no? Entonces, de repente como psicólogos tenemos que tener esta amplitud, pero también revuelvo a la pregunta, ¿no? ¿A qué costo, hasta qué grado de tolerancia podemos permitir? ¿Cuánto estamos dispuestos también a dar de nuestra parte, a estirar nuestro bagaje cultural? Porque bien es cierto que muchos psicólogos, colega, no se dan esta oportunidad de ampliar su cultura para poder atender a más personas. De repente pareces diferente, eres diferente, entonces estás loco, entonces vete al psiquiatra, ¿no? O sea, ese tipo de determinismos son los que de repente se utilizan en algunos lugares y como psicólogos, pues yo sigo preguntándome, a lo mejor te lo pregunto a ti, ¿cuántos somos capaces de tolerar para poder ampliarnos culturalmente, para poder atender a ciertas personas, colega? O tenemos una norma, o a lo mejor tenemos un límite como psicólogos, ¿hasta qué grado podemos atender a alguien diferente o tan diferente a nosotros, colega? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, de hecho es lo que nos enfrentamos constantemente, ¿no, colega? No, imagínate estar atendiendo solo pacientes o consultantes que sean como nosotros, ¿no? Si no, no podemos atenderlos, sería muy complicado, ¿no? Vamos a ponerlo en estos términos. El hecho de que una persona acuda a atención psicológica, pues ya vamos a ponerlo es anormal, ¿no? Hablando ahorita de términos normal y anormalidad. Afortunadamente nos vamos encaminando a esa parte de que cada vez sea más normal que la gente considere la atención psicológica como algo necesario o como parte de su vida para estar bien en ciertos aspectos, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ir gente que se sienta ya muy mal o que definitivamente estemos hablando, como ahorita mencionas, este tema de la disociación, ¿no? Por ejemplo, hay disociación cognitiva, disociación de la personalidad, que ya son trastornos que pueden considerarse hasta severos, ¿no? Ya que, por ejemplo, en el aspecto mental, pues es una persona que puede, vamos a ponerlo así, disociarse significaría como alejarse de lo real, ¿no? Y puede estar imaginando o pensando cosas que no son. Ajá. Entonces, una situación así, pues diríamos, ¿cómo la podemos manejar en consulta? Aquí cuando manejas el aspecto quizá médico o psiquiátrico, es hasta dónde está nuestro alcance en el sentido de que nosotros podemos irnos al aspecto emocional y psicológico de la persona, pero también debemos de saber identificar si esta persona requiere medicación o no, porque también está el otro lado, ¿no, colega? El de que mucha gente no requiere necesariamente medicamento, sin embargo se lo recetan, ¿no? Y las personas pues lo toman. ¿Por qué? Pues porque confían, ¿no? Van a un profesional de la salud, ya sea mental o física, y le recetan algún medicamento, pues va a confiar en que eso es lo que necesita. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado, no, colega? Que hay situaciones que podrían haberse manejado sin la necesidad del medicamento y pues lamentablemente ya lo están tomando o ya llevan rato pues medicándose. Pero bueno, colega, ahora sí que ahí sería entrar en cuestiones un poquito de debate, ¿no? Pero vamos a entender esta parte que si nos vamos a lo normal o a lo normal, veríamos que son patrones de comportamiento o de pensamiento o formas de expresar emociones o sentimientos que se salen de lo esperado y esto en automático genera en la sociedad, de manera, vamos a ponerlo así, en automático, que la gente vea este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se ve algo extraño, por ejemplo, podríamos ver algo extraño, incluso hasta pensar que se está disociando la persona si va hablando sola, ¿no? Va caminando por ahí, va hablando sola, se podría ver como algo anormal. Sin embargo, es algo que hacemos, pero de manera interior, ¿no? Vamos pensando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, esto otro, tengo que llegar a hacer esto al trabajo o a la casa, o tengo que llegar a hacer este tipo de situaciones, pero nada más lo vamos pensando. Y a lo mejor hay otra persona que lo va expresando de manera oral, voy a hacer, pero ya hablándolo ya como que da otra impresión, aunque pareciera que si lo reducimos a este término de lo normal, pues es algo normal, ¿no? Que la gente vaya hablando consigo misma. Sin embargo, si lo expresa de manera oral, se puede ver algo diferente, ¿no? Como algo extraño, algo raro, y se sale de lo normal, ¿no? Entonces son muchas cuestiones, ¿no? Pero si hablamos de esta parte de lo que es la disociación, pues sí es todo un tema, ¿no, colega? En lo que es la psicología, porque pues es algo a lo que nosotros nos enfrentamos, ¿no? No de manera cotidiana, por decirlo así en estos términos, no de manera normal, ¿no? Pero pues a final de cuentas son situaciones que la gente cuando se enfrenta a esto de lo que es la disociación, pues pueden ser muchas causas, ¿no? Desde el aspecto neurológico, desde el aspecto fisiológico e incluso hasta el aspecto de psicológico, en el sentido que hay gente que puede estar tan mal en el aspecto emocional
en el aspecto sentimental o de pensamiento que le va llevando a generar estas situaciones como sería la disociación, ¿no? Puede ser a lo mejor un trauma, ¿no? O una situación muy extrema que le lleven a disociarse, ¿no? De la realidad o a separarse, vamos a manejar este término, de lo real y llevarle a un mundo donde a lo mejor estamos hablando hasta se me fue ahorita la palabra, eh, de mecanismos mentales, ajá, vamos a ponerlo así, ¿no? Mecanismos de defensa mentales que si se mantienen ahí por un tiempo considerable, pues la persona puede irse alejando de la realidad y llevarlo a un mundo ahí en el que se esté imaginando o pensando cosas que pues nosotros de manera normal, vamos a ponerlo así, no lo veríamos correcto, ¿no? Lo veríamos hasta en el aspecto psicopatológico, colega. Así es, colega. Y bueno, nos vamos a meter ahora a una temática que pues es muy de nuestra incumbencia, pero nuestro dichoso manual diagnóstico, ¿no? Del DSM, el CIE-10, en sus diferentes versiones, de repente han clasificado pues patologías, ¿no? Situaciones que han nombrado ellos como trastornos mentales y después se desdijeron, ¿no? Se desecharon esa posibilidad de que eso siguiera siendo un trastorno mental. Y un caso, pues muy específico, es el caso de la homosexualidad, ¿no? Que en el DSM-2, o sea, en la versión del DSM-2 en 1973, la homosexualidad estaba listada como un trastorno mental. Después de debates y cambios en la percepción social y científica, se eliminó del DSM. En el CIE-10 todavía aparece bajo ciertas categorías, pero en el CIE-11, vigente hasta desde el 2022, ya se considera como un trastorno, ya no se considera como un trastorno mental, ¿no? Esto muestra cómo la clasificación de lo que se considera normalidad o patología puede cambiar con el tiempo y según la perspectiva médica y social, ¿no? Que este, pues definitivamente no es el único caso, pero no sé si respecto a esto quisieras comentar algo, colega, ¿no? Como, pues, en algún momento se clasificó algunas situaciones como trastornos y después de esto, ¿no? Como lo dice aquí, después de debates en la comunidad, pues de repente se tuvo que cambiar, ¿no? No sé qué opinas al respecto, colega. Pues va muy relacionado a lo que ahorita comentábamos, ¿no? Con respecto a la disociación, porque también, vamos a hablarlo así, también se menciona lo que es el término de disociación social, ¿sí? Y a lo mejor esto tiene que ver incluso con la relación con la identidad, ¿sí? Cómo vamos desarrollando una identidad. Entonces, cuando hablamos de disociación, esto puede afectar incluso la percepción de la persona en cuanto a su identidad, en cuanto a su forma de ser, en cuanto a lo que es. Entonces, ahí nos vamos a este punto, por ejemplo, de la homosexualidad, porque normalmente, vamos a ponerlo así, se suele tender hacia lo que es la heterosexualidad, ¿sí? Cada vez es más común a lo mejor ver parejas homosexuales, algo así, pero todavía no entra en la norma, ajá. Entendiendo aquí lo que hablábamos al principio, que normal y anormal no necesariamente tiene que ver con bueno y malo, ajá, aclaro, ¿no? Para que no se malentienda esta situación de cuando utilizamos el concepto de normal o anormal. Sin embargo, aquí sí hay un debate fuerte en el sentido que, por ejemplo, de lo que hemos comentado también cuando utilizamos el concepto espectro, colega, así como que algo que es variable y que puede ir desde un extremo hasta otro, y ahí metemos a todos los diferentes niveles de una situación que estemos hablando en lo particular. Cuando hablamos de la homosexualidad, pues sí es un tema bastante amplio, bastante complicado, y también es difícil de entenderlo desde el punto de vista de cada persona, ¿no? Es más, sería hasta imposible entenderlo así, ¿no? Cada persona tiene su concepto de normal, anormal, su situación, su forma de comportarse, su forma de pensar. Pero ¿por qué se daba esta situación a lo mejor en las anteriores versiones del DSM? Porque una persona, por ejemplo, cuando se considera, por ejemplo, un hombre que se considere o se identifique eh, o se vea en una identidad como una mujer, vamos a ponerlo así, sería algo anormal y en automático entraría o se hubiera metido ahí en el aspecto de la psicopatología, porque se le vería como que tú eres un hombre, ¿ah? ¿Por qué dices que eres una mujer? ¿Por qué te percibes como mujer? Entonces, cuando entramos a esos terrenos, colega, ya estamos hablando de cuestiones incluso de situaciones que la persona se sale de la realidad, ¿sí? Esa es vamos a manejarlo así, ¿no? De manera a lo mejor hasta tajante, quizá a lo mejor hasta de manera limitativa. Entonces estaremos hablando ya de una cuestión psicopatológica, ¿no? Cuando una persona se percibe como lo que no es, ajá, eso sí vamos a dejarlo bien claro, a lo mejor va a sonar un poquito fuerte o limitante, pero así tenemos que verlo en este sentido, ¿no, colega? Ahora, cuando entramos en el aspecto de los gustos o de las preferencias, pues no necesariamente tendríamos que llamarlo al aspecto de la patología o de la disociación, ¿no, colega? ¿Por qué? Pues porque sería una preferencia sexual y entonces ahí es cuando ya se saca del aspecto de lo anormal, ¿no? De la enfermedad, de lo patológico. ¿Por qué? Pues porque ahorita ya hablamos, vamos a entrar a este tema
de las diferencias o de las divergencias incluso, ¿no? De maneras diferentes de pensar y de actuar que no necesariamente tenemos que relacionar con patología o con enfermedad, ya sea física o mental. Pero el aspecto de la homosexualidad sí nos puede llevar a ciertas situaciones que incluso cuando ya en aspectos a lo mejor más extremos, podríamos hablar incluso hasta de situaciones de psicosis, ¿no? Cuando una persona se percibe como algo que no es o en algo irreal, fuera de la realidad, pues sabemos que la psicosis, una de sus características o el síntoma más significativo podría ser este, ¿no? De que está fuera de la realidad, se aleja de la realidad y se va a lo irreal. Entonces, cuando entramos a ese tema, sí podríamos relacionar no nada más la homosexualidad, aclaro, ¿no? Sino a lo mejor otro tipo de situaciones o circunstancias que nos pueden llevar a la irrealidad. Entonces ya entramos al aspecto de la patología, colega. Ahora, tocaste un tema que me llamó la atención respecto al intentar no ser deterministas. Nosotros como psicólogos intentamos muchas veces no llegar al determinismo, precisamente porque cuando tocamos o nos enfocamos a una temática o adoptamos un papel o una ideología, probablemente estamos yendo en contra de uno de nuestros posibles pacientes, siendo bien sinceros, ¿no? O sea, cuando decimos, es que los homosexuales tal cosa, ¿no? Opinamos respecto a ellos, de repente, pues a lo mejor ese tipo de población no va a venir para con nosotros porque se sintió afectada por esta ideología o esta manera de pensar de nosotros. Entonces, el tema de ser deterministas se nos complica a nosotros como psicólogos, intentamos nunca estar como que cerrando puertas, ¿no? A nuestros posibles clientes. Y aquí voy a leerte un poquito respecto a esta dificultad de los determinismos en psicología, que nos habla por ahí. Las dificultades del determinismo tienen que ver con el libre albedrío. El determinismo puede cuestionar la existencia del libre albedrío, lo que puede tener implicaciones éticas y morales, ¿no? La complejidad del comportamiento humano. El comportamiento humano es complejo y multifacético, lo que hace difícil determinar una sola causa o factor determinante. Además, los factores genéticos y ambientales experienciales interactúan de manera compleja, lo que hace difícil determinar la contribución de cada factor. El determinismo puede implicar que el comportamiento humano puede ser predicho y controlado, lo que plantea preocupaciones éticas. Por otro lado están las críticas al determinismo. Existe el reduccionismo. El determinismo puede ser visto como reduccionista, ya que puede simplificar la complejidad del comportamiento humano. Además, el determinismo puede no considerar adecuadamente el papel de la conciencia y la experiencia subjetiva en el comportamiento humano. El determinismo puede tener implicaciones éticas problemáticas, como la idea de que los individuos no son responsables de sus acciones. En cuestión de alternativas al determinismo, pudiera ser el interaccionismo, que sugiere que el comportamiento humano es el resultado de la interacción entre factores genéticos, ambientales y experienciales. Emergentismo sugiere que el comportamiento humano emerge de la interacción de los componentes más simples, pero no puede ser reducido a ellos. Un enfoque holístico considera al individuo como un todo, incluyendo aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Por ahí, implicaciones contra la práctica psicológica, ¿no? Consideración de complejidad. Los psicólogos deben considerar la complejidad del comportamiento humano y la interacción entre los factores. Los psicólogos deben adoptar un enfoque individualizado que tenga en cuenta las necesidades y circunstancias únicas de cada persona. Además, bueno, en respecto a la ética, los psicólogos deben de considerar las implicaciones éticas y de sus prácticas y asegurarse de que respetan la autonomía y la dignidad de los individuos. Y si por ahí puedo mencionar algo respecto, por ejemplo, al humanismo, colega, es que parte de la construcción del humanismo tiene mucho que ver con la fenomenología, ¿no? Es decir, estudiamos fenomenología porque es la forma en que ocurren las cosas, ¿no? La fenomenología busca esa situación de observar, de ver por qué ocurren, cómo ocurren en diferentes culturas, las diferentes cosas que pasan, y no tener un prejuicio previo a eso, ¿no? Simplemente ocurren y ya el hecho de que ocurran es un fenómeno, ¿no? Entonces se tiene que observar y pues en un momento dado pues participar en él, ¿no? Como psicólogos, pues nos toca la participación o el entendimiento de dichos fenómenos, ¿no? Pero por ahí no sé si respecto a esto o a otras cosas quisieras tú comentar algo, colega. Pues mira, aquí ya nos podríamos ir hacia el otro tema que íbamos a tratar hoy, ¿no? Colega, a lo mejor me refiero a esta parte del aspecto divergente, ¿no? O de lo que conocemos también como pensamiento divergente o también pensamiento lateral, que es una forma en la que la gente piensa diferente a la mayoría, ¿no? A lo normal, a lo típico, ¿no? Es a lo mejor una forma de pensar más creativa, una forma de crear nuevas ideas y de salirse de lo de siempre, de lo común, de lo típico, de lo normal. Ajá. Entonces, cuando hablamos ya a lo mejor de este tipo de situaciones, es gente que tiene otras alternativas, otra forma de ver la vida, se salen de lo que hasta ahorita podríamos llamar como lo común, y es gente que va a generar cambio, ¿no? Y algo que también hemos platicado es que el cambio no siempre va a ser bien aceptado, ¿no, colega? Nos cuesta trabajo.
el cambio, ¿no? Y es lo que trabajamos también en consulta, también las personas que acuden a nosotros, pues definitivamente solemos llevarlas a ese punto, ¿no? De que tienen que modificar algunas cuestiones de su forma de ser, de su forma de pensar, de su forma de sentir o su forma de actuar, ¿no? Y entonces cuando nos vamos a esta parte de lo divergente, ¿no? De lo que se sale de lo común. ¿Y esto qué genera? Pues incluso puede generar hasta un choque social o cultural, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas este tema de la homosexualidad, cómo pueden en algunos aspectos actuar de manera muy diferente y causar ruido, ¿no? En mucha gente, ¿ah? ¿Por qué son así? ¿Por qué actúan de esta manera? ¿Por qué hacen esto? No deberían, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos tenemos que ir adaptando a esos nuevos cambios, y esta situación no es tan sencilla, ¿no, colega? Nos tenemos que ir acostumbrando, nos tenemos que ir adaptando, pero ahí estamos en una línea en la que en algún momento comentábamos, no es una cuestión nada más de aceptar o de adaptarnos o de respetar al otro, sino también el otro no cruzar esa línea de tratar de ahora imponer su forma de pensar y de sentir, porque también estamos en ese punto, ¿no, colega? En estas épocas tan complicadas en las que ya no sabemos si nada más es cuestión de acepto cómo eres o más bien me estás imponiendo tu forma de pensar y tu forma de sentir. Entonces ya es un terreno bien difícil ahí, colega, porque por eso se están presentando estos choques tan fuertes, ¿no? En este aspecto de la forma de pensar, en el aspecto de cómo soy ahora, cómo me involucro en esta nueva sociedad, pero no nada más es cuestión de, ok, yo acepto como eres, ¿ah? Seas como seas, ¿ah? Pero que no me afecte, ¿sí? Ese es a lo mejor un punto aquí que tenemos que analizar, ¿no? Porque una cuestión, y voy a poner a lo mejor un ejemplo, y a ver si no me meten una camisa de 11 varas, ¿no, colega? Estas marchas que se dan, ¿ah? O estas formas de demostrar que estoy en desacuerdo en algo, ¿ah? O con alguien o de ciertas situaciones. Entonces, estas marchas que se dan, ¿no? Estas formas de demostrar que no acepto esta situación, lo que sea, ¿no? No voy a hablar a lo mejor de un tema en específico, suelen ser bien complicadas de entender porque tu inconformidad ahora me está afectando a mí, ¿no? Vamos a poner un bloqueo, ajá, como estoy en desacuerdo con esto o no lo acepto o me están perjudicando de alguna manera, a lo mejor voy a poner un ejemplo ahí, que se suele dar, ¿no? Tal colonia no tiene agua desde 2 semanas, desde meses o a veces hasta años, ¿no? Y entonces hoy decidieron bloquear una vialidad, ajá. Esa situación, si nos vamos a esa parte de esa comunidad en específico, podríamos entender que ya están muy inconformes porque están viviendo una situación que les afecta en muchos sentidos, ¿no? Pero vamos a poner desde el aspecto de la higiene, de la salud, pues la falta de agua es un problema muy severo. Sin embargo, están bloqueando una vialidad, a lo mejor una vialidad que es muy concurrida, en la que pasan muchos automóviles, medios de transporte, etcétera, y están afectando a muchos más. Ajá. Entonces, mi afectación la voy a llevar a otro punto, ¿no? En el que voy a afectar a otras personas, y eso no lo podemos negar, ¿no? No por entender a estas personas que no tienen agua, vamos a entender que hay muchas más personas que se van a ver afectadas y que no tienen ninguna culpa, ¿no? En lo más mínimo, ¿no? Ahora, si lo llevamos a un caso extremo, pudiera ser incluso hasta vamos a pensarlo así, una ambulancia, ¿no? Que no puede pasar, no puede llegar al hospital a salvar una vida porque está bloqueada la vialidad. Entonces entramos a cuestiones ya bien fuertes, ¿no? Aquí, colega, que o está bien o está mal, ¿no? ¿Qué tendría que hacer esta gente? Que se siga aguantando sin tener agua o manifestarse, cerrar una vialidad o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, si lo llevamos a otros temas, colega, como el que sacaste hace ratito, el de la homosexualidad, o incluso el feminismo, o estar en desacuerdo con situaciones que sí, si hablamos históricamente y culturalmente hablando, sí son situaciones que deben de ir cambiando y que debemos irnos adaptando a estas nuevas épocas, pero tampoco podemos aceptar esa cuestión de que sale una marcha, ajá, para manifestarse y expresar que tienen derechos, ¿sí? Estamos de acuerdo hasta ahí, ajá, pero cuando empiezan a dañar o a faltar el respeto o empiezan a afectar a otras personas es cuando ya entramos en este punto del desacuerdo, ¿no? Porque tu inconformidad tienes que llevarla a la falta del respeto o a la agresión o a la violencia hacia otras personas, ¿no? Ese es el punto crítico aquí, ¿no, colega? Y donde entramos en la parte de, pues mira, tu forma de ser diferente se puede aceptar, pero lo que no se puede aceptar es que tu forma de ser diferente a la de los demás afecte a los demás, ¿no? Precisamente porque ya entramos en cuestiones sociales en las que ya no podemos permitir que unos cuantos afecten o traten de imponer su forma de ser o de pensar o de actuar a la mayoría, ¿sí? Entonces es la cuestión ahí, ¿no, colega? Que ya hemos tratado así como a lo mejor un poco más de manera amplia en otros podcasts, pues sí son cuestiones que nos llevan a pensar, ¿no? Si está bien, si está mal, si es normal, si es anormal, si es típico, si es atípico, si es divergente, etcétera, ¿no, colega?
Ahorita que tocaste esta temática, me recordaste la cuestión del análisis transaccional, que también en terapia humanista se aborda y que habla efectivamente de tres tipos de gobernanza, ¿no? Por decirlo así. Nos habla de la cuestión de los roles del adulto, del padre y del niño, en donde la función, digamos, del adulto termina siendo una gobernanza democrática, ¿no? En donde las personas tratan de ser asertivas, piden opinión, ¿no? A las personas con las que están y al final son tomadores de decisiones, ¿no? Que es lo que hemos comentado en otras ocasiones, tomadores de decisiones compulsivos, ¿no? Que yo menciono que así somos los adultos, de algún modo. Y por otro lado, está el rol del padre, que pudiera ser muy parecido en ese aspecto, a lo mejor al adulto, también pudiera ser a lo mejor democrático en algún punto, pero al final de cuentas su rol es ser punitivo o autoritario, ¿no? Que ese es pues el rol que a veces toman los papás porque ellos protegen a su rebaño, ¿no? Protegen a su comunidad, a los hijos con los que conviven, protegen a su esposa y trazan un círculo alrededor de la familia en donde dicen, aquí nadie se mete y de aquí nadie sale, ¿no? Salen hasta que estén casados, ¿no? O aquí se siguen mis normas, aquí se siguen mis reglas, ¿por qué? Porque soy el papá, ¿no? Y se impone la ley del padre, ¿no? Que tanto dice Lacan. Y entonces es ahí donde este ser punitivo o autoritario impone reglas, ¿no? ¿Pero por qué? Por una cuestión de que los quiere, o hay una cuestión de sentimientos hacia esa familia. Y por último está la posición del hijo o del niño, que es anarquista, que en su defecto crea un caos, que hoy en día está enojado, mañana se contenta, ¿no? Y en realidad el niño no sigue reglas, no sigue normas, se pelea, patalea, se enoja, se emberrincha. Y entonces este tipo de roles de análisis transaccional a mí me sirve mucho para efectivamente observar cómo se comportan las personas. Para mí, desde mi perspectiva, es una manera de visualizar el estado actual de las personas, ¿no? Cuando hago este análisis, efectivamente me doy cuenta de cómo están llevando su vida mis clientes y a partir de eso pues puedo tener una idea, ¿no? De cómo se comportan. De ahí, colegas, si me lo permites, voy a leer algunas teorías, ¿no? Que hablan efectivamente ahora de las diferencias pues individuales, ¿no? Y las diferencias también teóricas, ¿no? De las divergencias también. Entonces, si me lo permites, por ahí está la tan conocida teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Que conocemos, que en psicología también tuvimos que analizar y observar, la cual describe cómo las especies se diversifican y se adaptan a sus entornos a través de la selección natural, ¿no? Y se habla de que el más fuerte se come al más débil, ¿no? Que es una de las cuestiones que pues, no la dijimos nosotros, ¿no? La dice Darwin, ¿no? En su teoría de las especies. Por ahí también está la especiación, es el proceso por el cual una especie se divide en dos o más especies distintas. Por ahí está también las teorías psicológicas, sería la teoría de la diferenciación, en la cual Carl Jung describe cómo los individuos desarrollan sus personalidades y estilos de pensamiento únicos a través de la diferenciación de sus funciones psicológicas. Está la teoría de la autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan. Describe cómo los individuos se desarrollan y crecen a través de la satisfacción de sus necesidades básicas y búsqueda de la autonomía. Está por ahí las teorías culturales y sociales que hablan de la teoría de la divergencia cultural, que describe cómo las culturas se desarrollan y se distancian unas de otras a través de la historia y de la interacción con otros grupos culturales. Está la teoría de la globalización, que describe cómo la globalización puede llevar a la convergencia de culturas y economías, pero también a la divergencia y fragmentación. Algunas teorías científicas es la teoría del caos, que describe cómo pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados muy diferentes y divergentes en sistemas complejos. Además está la teoría de la complejidad, que describe cómo los sistemas complejos pueden exhibir comportamientos emergentes y divergentes que no pueden ser predichos a partir de sus componentes individuales. Por otro lado, hay algunas implicaciones de la divergencia, en cuanto se habla de que la diversidad y la riqueza, la divergencia puede llevar a la diversidad y la riqueza en diferentes campos, como la biología, la cultura y la ciencia. Además, la divergencia puede fomentar la innovación y la creatividad al permitir la exploración de nuevas ideas y perspectivas. Por otro lado está el conflicto y la tensión. La divergencia también puede llevar a conflictos y tensiones entre individuos, grupos o sistemas que tienen diferentes valores, creencias o intereses, ¿no? Y que aquí a lo mejor me vino a la mente cómo de repente en nuestras sociedades, pues nos pasa mucho, por ejemplo, que nos traen a terapia muchas veces a niños que les llaman en la escuela, ya los diagnostican los maestros diciendo que son TDA, ¿no? Son, tienen déficit de atención con o sin hiperactividad y nos lo mandan al psicólogo, ¿no? Así como que ustedes ocúpense, ¿no? Y al final de cuentas, muchas veces cuando nosotros los atendemos, o es mi situación, es mi estadística que yo observo, te darás cuenta que pues definitivamente la problemática muchas veces es en el núcleo familiar, ¿no? El niño como tal sí puede estar distraído, pero cuando lo observas y te das cuenta que puede ser capaz de poner atención, pues te darás cuenta que no tiene como tal hiperactividad, ¿no? O que sí es capaz de concentrarse y demás. Y en muchos casos también se piensa que el niño que es muy inteligente
pues es distraído o siempre está ocupado en otras cosas, ¿no? Y a veces confundimos también el hecho de que las personas que hacen otras cosas diferentes a las suyas pudiera ser más inteligente, cuando en realidad nos podemos hablar de una persona distraída, ¿no? Pero no sé si respecto a todo esto que hemos comentado, colega, quisieras comentar algo al respecto, colega. Pues mira, ahorita que comentaste algunas situaciones, pues me lleva a lo que manejamos nosotros en la consulta, ¿no, colega? Aquí en lo que es la psicología clínica, pero me voy a centrar más en lo que sería la personalidad. Voy a empezar por esta parte de la diferencia, ¿no? Que tienen los seres humanos. Precisamente estas diferencias son las que ocasionan los conflictos, ¿no? Si no se saben sobrellevar, vamos a ponerlo así, porque pues al final de cuentas siempre vamos a ser personas diferentes, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Cada persona es diferente, lo mencionamos así como algo muy normal o muy típico de cada persona es diferente, cada persona tiene sus características individuales, etcétera, ¿no? Pero todo esto es tan amplio, digamos, el hablar de que cada persona es diferente, a veces hasta lo romantizamos, ¿no? Como que, ah, qué bonito que cada persona es diferente, porque si no, este mundo sería muy aburrido, ¿no? Lo podemos llevar hasta ese punto, ¿no? Pero las diferencias precisamente son las que generan conflictos y no se saben sobrellevar. Si yo no soy capaz de aceptar tus diferencias en cuanto a tu diferente forma de pensar, tu diferente forma de actuar, tu diferente forma de sentir o de ver la vida, entonces puedo entrar en conflicto con tus diferencias, ¿sí? O viceversa, ¿no? La otra persona puede entrar en conflicto con mis diferencias. Entonces ahí es donde tenemos que saber cómo sobrellevar la situación y por eso hay normas, por eso hay reglas sociales, ¿no? Por eso hay formas de funcionar y todos tendríamos que entrar en un estándar, ¿no? De forma de comportarnos, de forma de relacionarnos con los demás. Cuando nos salimos de esos estándares o de esas situaciones limitativas, o vamos a ponerlo así, si nos vamos al aspecto legal, de las leyes, ¿no? No hay que salirnos de estas leyes, no hay que salirnos de estas normas, de estas reglas, etcétera. Ajá, ¿para qué? Para poder llevarnos bien, para poder tener una armonía. Entonces, por eso es tan interesante estos temas, ¿no, colega? Porque nos podemos salir en algún momento de esas reglas, de esa norma, de esas cuestiones y nos vamos al aspecto de la anormalidad, ¿sí? Y entonces aquí vamos a entrar en lo que es lo que es la psicología y principalmente ahorita mencionaba sobre el aspecto de la personalidad, pues es algo que se estudia bastante, ¿no? Y en el psicoanálisis no se diga, ¿no? Comentabas desde el aspecto humanista, yo me voy a enfocar un poquito más en el aspecto psicoanalítico. Algo que se estudia demasiado es precisamente el desarrollo de la personalidad, cómo vamos estructurando o cómo vamos desarrollando la personalidad. Y pues cuando hablamos de normal, de anormal, pues nos vamos a ir a lo que es la personalidad normal, la personalidad anormal, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, colega, porque al consultorio van a llegar personas que se sienten, no necesariamente que lo sean, pero se sienten anormales, ajá, ya sea en su forma de sentir, de expresarse, de pensar. Entonces, digamos que el trabajo en conjunto con este paciente va a ser ese precisamente, ¿no? De llevarlo a la normalidad, ¿sí? Que aunque tenga diferentes formas de ser o de pensar, no necesariamente tiene que modificarlas porque pues todos somos distintos en alguna forma, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, colega, porque cuando hablamos de estabilidad, a lo mejor en este caso de estabilidad emocional, vamos a ponerlo así, también hay que asociarlo a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, a nuestra manera de actuar o de reaccionar ante la vida. Entonces vamos a hacer ver a esta persona o que incluso llegue de forma individual a estas conclusiones de que su manera de ser, su manera de comportarse, de pensar y sentir, aunque sea diferente a la de los demás, no necesariamente significa que sea patológica o que esté mal, sino una forma de adecuarse a la sociedad, ¿no? Por eso es tan interesante todos estos temas, ¿no, colega? Por eso tan importante hablar de lo que sería una personalidad normal, ajá, que la podríamos a lo mejor definir como en función del comportamiento, de las costumbres, de lo que socialmente es aceptado en una comunidad, en una cultura. Hablábamos hace ratito que puede ser a lo mejor en un país, pero dentro de ese país, a lo mejor diferentes estados actúan de forma distinta, de forma divergente, vamos a ponerlo así, y tiene que ver con, a lo mejor con el aspecto individual, ajá, de cada quien, ¿no? Esta es mi forma de ser, pero mientras no te afecte a ti, puedo seguir siendo así. Si mi forma de ser te afecta, pero aquí entramos a un terreno que hay que saber delimitar, ¿no, colega? Y hay que saber entender, porque no necesariamente mi forma de ser tendría que afectarte, pero te afecta. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es que mi forma de ser sea diferente en el sentido de que transgreda ciertas situaciones o reglas o normas, ¿no? Sino que a lo mejor tu intolerancia
sí, que también hemos platicado estos temas, es la que hace que te afecte esto. Ajá. Hablamos ahorita del aspecto de la homosexualidad. A lo mejor si soy una persona intolerante a la homosexualidad, no necesariamente me afecta porque su forma de ser esté agrediéndome, ajá, o esté pasando reglas o límites, sino porque yo soy intolerante a esa forma de ser de los demás. ¿Cómo es posible que a ti, hombre, te guste otro hombre, o a ti, mujer, te guste otra mujer, o a ti, hombre, te guste mujer y hombre, o a ti, mujer, te guste también mujer, hombre, ¿no? ¿Cómo es posible eso? No lo tolero en mi forma de pensar o de ser, ¿verdad? Y puedo meter hasta ahí creencias religiosas, porque de acuerdo a esto y aquello, eso no es tolerante, o no lo tolera Dios, o no se menciona aquí, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener claro eso, colega, porque es una línea muy delgada, a veces incluso hasta imperceptible, y ese es nuestro trabajo precisamente, ¿no? Ver hasta dónde esto te afecta, pero por tu intolerancia, más que porque verdaderamente esa persona o esas personas te estén agrediendo a ti directamente, ¿no? Entonces, son temas bien interesantes, ¿no, colega? Así es, y también respecto a esto, pues me gustaría a lo mejor abordar un poco más la teoría de Jung respecto a las divergencias, ¿no? Carl Jung por ahí menciona, ¿no?, que las funciones psicológicas, Jung identificó 4 funciones psicológicas principales, como son el pensamiento. En la función del pensamiento se refiere a la capacidad de analizar y evaluar información de manera lógica y racional. El sentimiento, que es la función de sentimiento, se refiere a la capacidad de evaluar y experimentar emociones y valores. La función de la sensación se refiere a la capacidad de percibir y procesar información sensorial, además de la función de la intuición, que se refiere a la capacidad de percibir patrones y posibilidades futuras. Por ahí, en cuanto a divergencia y diferenciación, según Jung, la divergencia se produce cuando un individuo desarrolla una función psicológica dominante y otras funciones secundarias. Esto puede llevar esto puede llevar a una mayor especialización y eficiencia en ciertas áreas, pero también puede limitar la capacidad del individuo para adaptarse a situaciones que requieren diferentes habilidades. Los tipos psicológicos de Jung, en cuanto que también desarrolló la teoría de los tipos psicológicos, que se basa en la idea de que los individuos tienen preferencias naturales por ciertas funciones psicológicas. En este caso, se clasifican en introvertidos, que son los introvertidos, se enfocan en su mundo interior y prefieren la reflexión y la introspección. Los extravertidos se enfocan en el mundo exterior y prefieren interacción social y la acción. Además de los tipos racionales, que es el pensamiento y sentimiento, se enfocan en la lógica y la evaluación racional. Están los tipos irracionales, la sensación e intuición se enfocan en la experiencia y en la percepción directa. Además hay la teoría de Jung sobre divergencia, y los tipos psicológicos tienen implicaciones para el desarrollo personal, en cuanto que la comprensión de la propia divergencia y el tipo psicológico puede ayudar a los individuos a desarrollar sus fortalezas y debilidades. Además, la comprensión de los tipos psicológicos puede ayudar a mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación. Y en cuanto a la comprensión de los tipos psicológicos, puede ayudar a las organizaciones a seleccionar y desarrollar a sus empleados de manera más efectiva, colega. Esto es un poco de lo que decía Jung, y pues por ahí tiene temas muy interesantes, pero realmente aquí ya nos estamos metiendo a la cuestión de las teorías de la personalidad, ¿no? Que cada uno pues de repente tiene su manera, su concepción de ver el mundo y de ver las diferencias individuales de las personas, ¿no? Que yo creo que también te pasó a ti cuando teníamos el libro, ¿no?, de teorías de la personalidad. Pues de repente también venían cuestiones por ahí muy orientales, donde definitivamente cuando, bueno, a mí me tocó ver cómo veían los orientales la manera holística, ¿no?, de ver el mundo, la vida, y ahí sí entras en un choque sociocultural, ¿no?, porque a lo mejor no es la manera en que lo ven en nuestra sociedad. Ellos hablan del yin y del yang, ¿no?, y hablan de otras cuestiones, de la meditación y cosas por el estilo, que en realidad son cuestiones que vienen efectivamente de otra cultura, ¿no? A lo mejor en nuestra cultura pues es más común el caos, el diario vivir conlleva a lo mejor estar todo el tiempo ocupados, ¿no? Estar hablando de eficacia, eficiencia, es nuestro diario vivir, ¿no? Pero no sé si, bueno, respecto a este u otras cuestiones, quisieras comentar algo, colega. Pues mira, son temas que podríamos estar extendiéndonos, ¿no? De aquí y allá. Creo que mencionas algo, viene a la mente, pues también de esto tiende hasta esas situaciones, ¿no? Pero mira, lo voy a lo mejor a centrar en el aspecto del psicoanálisis. Normalmente cuando analizamos desde la perspectiva psicoanalítica, nos centramos mucho en lo que es el consciente, el inconsciente, estos términos que son conocidos, ¿no? La conciencia, la inconsciencia. Cuando hablamos de inconsciente, vamos a entender de todo aquello que hemos ido aprendiendo y hemos ido interiorizando. Ahorita que hablas de introvertido y extrovertido, desde la perspectiva de Jungiana, ¿no? Sabemos que Jung se separó de Freud, ¿no? Fue como su alumno, le aprendió algunas cosas, después empezó a tener diferencias
y se separó de lo que es el psicoanálisis freudiano, pero me centro en este aspecto del inconsciente, que es todo eso que hemos ido aprendiendo, hemos ido interiorizando, pero de lo cual no somos conscientes o no nos damos cuenta, pero ahí está y nos hace actuar de la forma en que actuamos normalmente, ¿no? Por ejemplo, algo consciente es algo de lo que nos estamos dando cuenta ahorita en este momento. Ajá. Tiene que ver mucho la conciencia con el aspecto presente, de lo que ahorita estoy hablando, en lo que estamos pensando, de lo que estamos platicando. Ahorita esa sería la parte consciente. Y la parte inconsciente sería todo lo demás que hay en la mente, ¿no? Todo lo que hemos ido aprendiendo, guardando en nuestra memoria. Ahorita que mencionabas esto de la razón, de los aspectos que menciona Jung, precisamente tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, la cual se basa mucho en lo que somos inconscientemente, no en el sentido que se maneja como eres un inconsciente, ¿no? Como hasta insulto casi casi se utiliza, ¿no? Pero en realidad, pues la mayoría somos inconscientes porque actuamos mucho en base a todo lo que hemos aprendido, a lo que somos, sin darnos cuenta. Ajá. Por ejemplo, ahorita podemos estar hablando y sin darme cuenta ya hice un montón de movimientos de los cuales ni cuenta me di, son movimientos inconscientes y así, ¿no? Podemos hablar de consciente e inconsciente. Ajá. Pero aquí me voy a la parte consciente, de lo que nos damos cuenta, de lo que podemos afrontar y de lo que podemos asimilar para poder de alguna manera funcionar dentro de una sociedad, dentro de un ambiente, dentro de un contexto, porque eso es lo importante, ¿no, colega? A final de cuentas, ser conscientes o hacer conciencia de que no somos individuos que solo vamos a imponer nuestra manera de pensar y de sentir o de actuar, de que nada más lo mío es lo que importa y no lo de los demás, sino ahí entramos esa conciencia, vamos a manejarla así, colectiva o social, en la que debemos aprender a interactuar con los demás, a ser tolerante con los demás. Tolerante me refiero a que va a haber maneras diferentes de pensar y de actuar que debemos de tener en cuenta que así son esas personas, pero hay que tener bien marcado que eso no significa que voy a aceptar que agredan, ajá, o que violenten mi forma de ser o de pensar por su forma de ser o de pensar. Eso sí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Ser tolerante no significa aguantar que otros me agredan, ¿no? Significa que las otras formas de ser no necesariamente están mal, ¿sí? Aunque parezca que lo están, porque hace ratito comentábamos que lo anormal lo asociamos hacia lo incorrecto, hacia lo negativo, hacia lo malo, hacia lo enfermizo, hacia lo patológico. No necesariamente. Ajá. Hemos también puesto algunos ejemplos, ¿no? En algunos otros podcasts de lo normal aquí puede ser anormal en otro lado, o lo anormal aquí puede ser normal en otro lado. Ajá. Y dependiendo del contexto en el que nos estamos desenvolviendo. A mí me gustaba mucho poner este ejemplo de que aquí en esta comunidad, o a lo mejor en donde tú estás, colega, puede ser anormal que la gente se esté golpeando, se esté agrediendo, ¿no? Pero en otras comunidades puede ser algo normal, algo que se presenta comúnmente. Ajá. Aquí ya es Pero, ver que se golpeen, que esto, que aquello, ¿no? En una cárcel, por ejemplo, pues es normal, la violencia y la agresión está presente todo el tiempo, ¿no? Pero ahí en ese contexto es algo normal, no necesariamente bueno, ¿no? Ah, claro, al contrario, es algo malo, algo negativo, pero ahí en ese contexto pues es algo normal, porque si la gente no agrede, no ataca, no violenta, pues parecería que esté expuesta a que sea agredida y atacada, ¿no, colega? Te escucho. sí, me llamó la atención porque digo, nos llegan videos, ¿no? De Perú, de Bolivia, de que se pelean, ¿no? Hacía golpes, pero es como una tradición de allá o alguna cuestión por ahí cultural que tienen, que de repente pues, es su manera de pues, sacar, no sé si sus conflictos mentales, ¿verdad? Pero van y se ponen unos trancazos. Y ya cuando alguien se cae, se acaba la pelea. O sea, realmente nada más es un ratito de golpes, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, creo que sí, sí, como bien lo dices, hay muchas diferencias individuales en cada estado, en cada país, ¿no? Ya no digamos hasta en cada colonia, ¿no? Donde de repente te das cuenta que hacen cosas diferentes, ¿no? Nada menos aquí en Michoacán es muy común algo que le llaman el torito de petate. Entonces, por ahí de febrero, de marzo, pues se la pasan en las calles, ¿no? Con un torito de estos así que ellos arman y se la pasan bailando y ahí va atrás la gente, ¿no? Y la gente va divirtiéndose de ver al torito y van tocando una banda, tocando los tambores y demás. Y es algo que a lo mejor a mí no me había tocado ver tanto, ¿no? Allá en la Ciudad de México, pero que acá pues es muy común, ¿no? En esas fechas. Y de repente hay algo que le llaman que el torito se pelea cuando se encuentra con otro y pues en realidad es una pelea de bailes, ¿no? Ahí donde se ponen a danzar el uno con el otro, pero es algo muy bonito, ¿no? O sea, que de repente es muy típico de acá y que a lo mejor en otros lugares no conocen, ¿no? Entonces por ahí pues somos capaces de ver ese tipo de cosas culturales. Por ahí me gustaría a lo mejor tocar, ya que vamos cerrando, pero me gustaría también pues tocar un poco de lo que dice el humanismo, ¿no? De lo que habla efectivamente Carl Jung y pues que por ahí Maslow, ¿no? Pero bueno, hablan de conceptos como la autorrealización, que es el proceso de desarrollar y expresar las potencialidades y las capacidades únicas de cada individuo, ¿no? La individualidad se refiere a la unicidad y singularidad de cada persona que se expresa en sus creencias, valores y comportamientos. Además está la libertad y la responsabilidad, que son fundamentales
para el desarrollo humano, ya que permiten a los individuos tomar decisiones y elegir su propio camino. Además de esto está el crecimiento personal, que se refiere al proceso de desarrollo y mejora continua de la persona, que implica la superación de desafíos y la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos. Por ahí también nos menciona la teoría de la personalidad de Carl Rogers, que desarrolló una teoría de la personalidad que enfatiza la importancia de la autorrealización y la congruencia entre la experiencia y la conciencia. Además, pues está Abraham Maslow, que desarrolló una teoría de la jerarquía de las necesidades, que describe cómo las necesidades humanas se organizan en una jerarquía, desde las necesidades básicas hasta las necesidades de autorrealización, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, como si no tienes satisfechas las necesidades básicas de la pirámide, como son seguridad, hogar, ¿no? Pues en este aspecto no podrías meterte a las otras que son más complicadas, como socializar, como estudiar, ¿no? Como trabajar, o en su defecto a otras más complejas como tener éxito, como tener amigos, ¿no? Tener una hermandad, o en su defecto la autorrealización, que ya es una más compleja, en donde tienen conceptos de plenitud, de sentirte orgulloso de ti mismo, etcétera, ¿no? Por acá también algunas otras, pues nos hablan de la cuestión del desarrollo personal. Nos dice que la divergencia y la autorrealización son fundamentales para el desarrollo personal y la felicidad, además de que la educación debe enfocarse en fomentar la creatividad, la curiosidad y la individualidad de cada estudiante, o en su defecto la sociedad debe valorar y respetar la diversidad y la individualidad de cada persona y proporcionar oportunidades para el crecimiento y el desarrollo personal. Además, bueno, las ventajas de la divergencia, ya lo hablamos hace rato, de que la divergencia y la individualidad pueden fomentar la innovación y la creatividad. Además, la divergencia y la individualidad pueden enriquecer la sociedad y la cultura. La divergencia y la autorrealización pueden llevar a un mayor crecimiento personal y felicidad. Por otro lado, pues están temas o los desafíos de la divergencia, podrían ser el conformismo social, puede limitar la divergencia y la individualidad. También la presión social puede influir en las decisiones y los comportamientos de los individuos. Además, el miedo al rechazo puede limitar la expresión de la individualidad y la divergencia. Y aquí a lo mejor yo quisiera hablar de un concepto que yo escuché en alguna ocasión cuando era estudiante, creo que es en este caso es de Lacan, que habla de la alienación, y que es pues esta situación de que nuestra manera de ser o nuestros comportamientos pueden influenciar en nuestro entorno a las personas que están a nuestro alrededor, y que es algo que yo intento cuidar mucho, colega, cuando vienen las personas a terapia, permitiendo primero su opinión, desde luego, y todo el tiempo me baso en lo que ellos opinan, y no tratar de imponerles mi manera de ver el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque es una manera de ver el mundo, también siempre está la manera diferente en cómo ellos lo puedan ver. Desde luego siempre es un apoyo que el psicólogo pues opine, ¿verdad? O que tenga una propuesta de algún modo, de su manera de ver el mundo, pero siempre va a estar la diferencia de cómo quiera el cliente verla, el mundo a su modo, ¿no? Y yo, esa cuestión de la alineación me cuesta mucho trabajo, y intento ser muy respetuoso con las diferencias individuales de los clientes en terapia, colega. No sé si respecto a eso quisieras comentar algo, igual también para tener una conclusión, un cierre, colega. Claro, colega. Sí, mira, eso que acabas de comentar es bien interesante y pues en psicoterapia es importante tenerlo bien consciente, ¿no? Saberlo manejar porque definitivamente llega gente muy diferente, ¿no? A nosotros, a nuestra manera de ser, de pensar, pero pues de manera ética y profesional tenemos que comportarnos, ¿no? Y trabajar de esta manera. Como dices, no vamos a imponerles nuestra manera de pensar o de, mira, tú tienes que solucionar esto de acuerdo a esta situación, ¿no? Porque así lo creo yo. No, no es así. Más bien le ayuda uno al paciente a que el paciente vaya generando sus propias alternativas, sus propias soluciones a las problemáticas que tiene. Sí, nosotros tenemos esas herramientas para poderlo acompañar y dirigir hacia ese tipo de situación, porque debemos de entender que su forma de pensar y de sentir es la que ha tenido desde hace mucho tiempo, y es de donde nosotros tenemos que partir, ¿no? No desde nuestra manera de pensar y sentir, porque va a ser muy difícil que otra persona comparta pues nuestra forma de pensar, de sentir, nuestra manera de ver la vida, de solucionar problemas, ¿no? Más bien desde sus características, desde lo que es esta persona, ahora sí que desde su personalidad, desde ahí partimos, que a lo mejor tienen que desarrollar otras características, otras cualidades, otras habilidades, pues sí, también, pero ese es el trabajo precisamente, ¿no? Y definitivamente eso de imponerles nuestra manera de pensar o de ver las cosas, pues no, no funciona, ¿no? Ni en psicoterapia ni en muchos otros contextos, ¿no, colega? Siempre va a ser importante entender a la persona. Hemos platicado mucho del término de la empatía, el lograr entender cómo piensa, cómo puede sentir una persona para partir de ahí, ¿no? Y en terapia, pues eso es muy valioso, ¿no? Sin eso, pues se me hace difícil incluso hasta pensar en resultados positivos, ¿no? Si partimos desde imponerles nuestra manera de pensar, ¿no, colega? Entonces, pues igual yo voy cerrando aquí, a lo mejor como conclusión en cuanto a los conceptos que hemos manejado, sería con lo de normalidad y anormalidad, ¿no? Entonces vamos a entender hacia grandes rasgos que lo normal
es lo que la mayoría hace o dentro de lo que esperamos los parámetros, ¿no? Que se encuentran dentro de una comunidad, de una sociedad, ¿no? Vamos a manejarlo así. Y no confundirlo o asociarlo necesariamente a lo normal es lo correcto o lo bueno, ajá, o lo positivo. No, no es así necesariamente, ¿no? Simplemente es lo que se espera dentro de un grupo de personas, dentro de una sociedad y que se actúa de a manera conjunta, ajá, es lo normal. Y aquí pues hablaremos ya nada más de lo anormal, que es lo que se sale de la norma, de lo típico, de lo esperado, de lo de la mayoría, ajá. Y tampoco confundir anormal necesariamente con algo negativo, con algo enfermizo, con algo patológico. No es así, ajá. Por ejemplo, una persona brillante se sale de lo normal y no es algo negativo, al contrario, es algo muy positivo, ajá. Y aquí hay que entender esto último que mencionas, las diferencias individuales, colegas, siempre van a estar presentes, pero esas diferencias individuales también se pueden manejar o manifestar dentro de una sociedad y convivir con los demás, ¿no? No necesariamente nos tiene que llevar al choque, a la diferencia o al conflicto. Esas diferencias individuales incluso pueden hacer que nos llevemos bien con otras personas porque aprendemos aprendo de las diferencias de otros, también puedo aprender yo, o de mis diferencias individuales puede aprender alguien más. Eso es importante, ¿no, colega? Entonces hay que entenderlo así. Vivimos en sociedad, el ser humano es un ser social por excelencia y tenemos que aprender a convivir con los demás, y a convivir no necesariamente tiene que llevar a tengo que aguantarle esto a los demás, no, es aprender verdaderamente a compartir con los demás, entenderles. Para esto es importante lo que mencionaba hace ratito, la tolerancia a la frustración, vamos a ponerlo así, porque a veces me voy a frustrar de las diferencias de los demás, ajá. Me voy a frustrar que esa persona no sea normal, que no entre en lo típico, en lo cotidiano, en lo común, pero a lo mejor esa frustración la tengo que trabajar yo, no que los demás cambien, ajá, o los demás, creo que sea los demás, sino algunas personas en específico, ajá. A lo mejor yo soy el que tiene que trabajar en mi frustración, en tolerar ciertas situaciones, porque no necesariamente que una persona sea diferente a mí me tiene que afectar a mí. Ajá. Es que esa persona hace eso, ¿no? Bueno, ¿y a ti en qué te afecta directamente? Pues no, pero no tendría que ser así. ¿Ah? ¿Y por qué no tendría que ser así? Nada más porque tú lo dices, nada más porque tú lo piensas o porque así ha sido históricamente. Ahora ya no hay posibilidad del cambio, de adaptarnos a estas nuevas épocas. Todo eso, ¿no, colegas? Son temas muy amplios, pero pues se trabajan en psicoterapia y pues mencionabas algo bien interesante, ¿no? La autorrealización. Y para llegar a ese punto, pues hay que pasar por muchas situaciones, ¿no? Para llegar a ese punto de la autorrealización en la que uno entendería que llega uno a un punto de bienestar o de plenitud que nos lleva a sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás, con lo que nos rodea. Ajá, y eso pues sería algo ideal, pero pues ¿por qué no buscarlo, no, colega? Y aprovecho, mira, estaba viendo, aparte de Moni, que siempre nos sigue, muchas gracias y también le enviamos un saludo, colega. También vi que entró aquí Joao, es un compañero, un colega, un amigo muy apreciado, al cual le agradecemos que esté aquí. Y también vemos aquí a Mex Lunch, ajá, 1, 2, 3. Muchos saludos a ellos que nos hacen favor de estar aquí en este podcast, y obviamente a quienes nos vean más adelante y también pedirles, ¿no? Ese like, esas vistas, ese compartir que nos ayuda. Pues gracias, y yo voy cerrando ya de mi parte, colega. Sí, colega, bueno, yo a lo mejor me despido también nada más mencionando esta cuestión de, recientemente, bueno, atiendo a algunos adolescentes también, y siempre que atiendo a adolescentes, colega, yo tengo esta sensación, una sensación bonita de ver cómo ellos están descubriendo el mundo, y me recuerda, ¿no? A cuando yo también era joven y cuando también estaba en esa búsqueda, y muchas veces me doy cuenta de que pues para ellos todo es nuevo, ¿no? Y la verdad es que te viene a la mente esta sensación de cómo también cuando uno era joven pues no alcanzabas a entender muchas cosas, y también por eso me da mucha satisfacción atender a adolescentes, porque me parece que es un momento muy autodidacta, muy didáctico, ¿no? Donde pues tenemos que, sí me atrevo a decir en estas circunstancias, rebajarnos cognitivamente a tratar de entender las cosas como ellas las están viendo, y tratar de explicarles, ¿no? A una manera que ellos lo entiendan. Pero te repito, tengo esta sensación muchas veces cuando atiendo a adolescentes porque me hacen recrear nuevamente cómo fue mi vida en la adolescencia y observar cómo a ellos les está costando trabajo, y ahora con mayor capacidad, con mayores habilidades, poderles decir a lo mejor cómo está el estándar de una sociedad que anda buscando que él sea funcional, los pacientes adolescentes sean funcionales ante la vida, que tienen ciertas exigencias, ¿no? Para con ellos, pero que a final de cuentas ellos apenas están en ese proceso de desarrollo y no necesariamente tienen que cumplir todas las exigencias que les piden, sino ir poco a poco, ¿no? Ir creciendo de una manera a cuentagotas, como debe de ser, tener un desarrollo natural,
¿no? En poco a poco, para que ellos no se metan, no se enfrasquen en la idea de que pues ya es el momento de cumplir con lo que dicen los papás, ¿no? Entonces, de repente, pues eso me gusta mucho, colega, y nada más quería compartirlo porque la verdad es que son de las satisfacciones que te da la profesión, el poder ver ese crecimiento que ves en tus clientes, ¿no, colega? Y pues de mi parte también, yo me despido, les recuerdo mis redes sociales son Psicomar Susano y es donde pueden ver pues las repeticiones de este y otros programas, colega. No sé si quisieras darnos tus redes sociales también. Un gusto, colega. Psicología del Alma, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok, ahí estamos. Y ya directamente, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, a mi WhatsApp, con todo gusto les atendemos, 55 14 93 95 80, y pues a seguir adelante, ¿no? Y ahorita que mencionabas esto de atender a los jóvenes, pues igual, ¿no, colega? Niños, adultos, siempre va a ser un gusto que puedan ir avanzando y obteniendo sus objetivos en busca de ese bienestar, tanto mental como físico, colega. Pues termino aquí. Un gusto, colega, ser parte de este podcast de perspectivas psicológicas y pues hasta luego, ¿no? Y muchas gracias a quienes nos hacen favor de vernos, de compartirnos. Nos vemos en la siguiente y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.